uno de los mandamientos más duros en toda la Biblia se encuentra en Mateo capítulo 5. El amar a tu enemigo. ¿No es así? No es difícil entender lo que Jesús quiere decir. Amén. Es difícil ponerlo en práctica. Pero hoy yo quiero hablar de 5 claves para nosotros poder amar a nuestros enemigos. Si nosotros vamos a ser discípulos de Cristo, si vamos a ser ciudadanos del reino de los cielos, tenemos que crecer al punto de amar a nuestros enemigos. Hoy yo quiero hablar de 5 claves para nosotros poder amar a nuestros enemigos, y la última es la más importante. Quédese para el final. No pueden cambiar el canal. O sea, no pueden cambiar el canal, así mismo. Clave número 1 para amar a nuestros enemigos es entender que un enemigo no es una persona que yo odio, sino es una persona que me odia a mí. Ustedes van a entender en un segundito. Pero Garner, lea ahí en Mateo 5 y lea del 43 y 44. Muy bien. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Yo quiero que noten en el versículo 44 que un enemigo no es una persona que yo odio, sino una persona que me odia y que me está persiguiendo a mí. Es interesante, Garner, en Éxodo capítulo 23, en el Antiguo Testamento, habla de cómo debemos tratar a nuestros enemigos. Y en Éxodo 23, 4 y 5, escuchen muy bien, él dice: si encuentran extraviado al buey de tu enemigo o un asno, ciertamente se lo devolverá. Si ves caído debajo de una carga el asno de uno que te aborrece. Nota que la palabra enemigo y alguien que te aborrece se usa intercambiablemente. Y yo enfatizo esto por esta razón. A veces cuando pensamos, Garner, en amar a nuestros enemigos, pensamos: ¿cómo yo voy a amar a una persona que yo odio? Pero en la Biblia el cristiano no puede odiar a nadie. Mateo 5 ya nos dice que tenemos que sacar el odio de nuestro corazón. El enemigo no es una persona que yo odio. No, yo tengo que sacar el odio de mi corazón. El resentimiento es una persona que me odia a mí, y Cristo me manda a mí a que lo ame a él y que lo trate bien a él. Esa es la clave número 1. No podemos odiar, tenemos que sacarnos el odio de nuestro corazón. Segunda clave es que tenemos que orar por nuestros enemigos. Mateo 5, versículo 44, que Garner acaba de leer, dice: ama a vuestros enemigos, ¿y qué? Y ora por los que lo persiguen. Es interesante, Garner, en Mateo 5 y también en Lucas 6, que da el sermón del monte también, enfatiza la importancia de orar por las personas que nos maldicen y por los enemigos, que significa que la oración es esencial si vamos a amar a nuestros enemigos. Y yo pienso en 2 cosas aquí, rapidito. Primeramente, la oración guarda mi corazón del odio, ¿no es así? Cuando yo estoy orando por mi enemigo, eso me guarda a mí, me recuerda a mí de la voluntad de Dios y que yo no lo puedo odiar a él. Pero quizás más importante, la oración por nuestros enemigos nos lleva a invertir tiempo en nuestros enemigos, y cuando invertimos tiempo, ¿sabe qué pasa? Comenzamos a amar a nuestros enemigos. Cierto. Yo no sé si tú te has dado cuenta de eso, pero cuando tú comienzas a orar por alguien, tú comienzas a preocuparte por él. Quizá hay una hermana o un hermano que está enfermo y tú estás orando por ella, los llaman, ¿no? ¿Verdad? Hermana, ¿cómo está? ¿Se ha recuperado? Porque estás invirtiendo en él. Y de igual manera, cuando oramos por nuestros enemigos, comenzamos a invertir en ellos, y eso nos ayuda a amarlo y a preocuparnos por ellos. Si vamos a amar a nuestros enemigos, tenemos que orar por ellos. Clave número 3.
para amar a nuestros enemigos, tenemos que entender que el amor al enemigo no es una emoción, pero una acción. Yo pienso, Garner, que cuando pensamos en amar a nuestros enemigos, pensamos, ¿cómo yo voy a amar a una persona? No me sale del corazón, no me sale las emociones, pero no, de eso no es que Cristo está hablando. Él está hablando de un amor no emotivo, sino un amor que hace lo mejor para la persona. En la versión de Lucas, en Lucas 6, 27 y 28 dice, pero a vosotros digo, amad vuestros enemigos, hacer bien a los que le aborrecen, bendice a los que os maldicen y orad por los que lo vituperen. A todo lo que te pida, dale, y al que te quite lo tuyo, no se lo reclame. Así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. ¿De qué Cristo está hablando aquí? Él no está hablando de emoción, amor. Él está hablando de ¿qué? De acción, amor. ¿Se acuerdan Romanos 12:20? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tu enemigo tiene sed, dale de ¿qué? De beber. La idea de amar a nuestros enemigos no es que estamos buscando la emoción de amor, sino que vemos lo que podemos hacer por ellos, vemos la necesidad de ellos y tomamos acción. Me acuerda al samaritano, que en esa cultura eran enemigos, y él vio a ese persona en necesidad, a ese judío en necesidad, y lo ayudó. Ese es el punto. A veces no nos va a salir de lo profundo del corazón. Las emociones no van a estar ahí, pero cada uno de nosotros sí podemos tomar acciones que benefician al enemigo. Roger, al hablar de amar al enemigo, es un concepto erróneo que muchos tienen. La idea no es abrazarlo, sí, darle un beso, imposible, pero sí, tratarlo bien, la acción de servicio aún en cuanto a uno que no nos trate bien. Amén, amén. Clave número 4 para amar a nuestros enemigos es entender qué es lo que nos hace como Dios, lo que nos hace diferente. Garner, ¿quiere leer ahí Mateo 5? Vamos a concluir del 45 al 47. Dice que amemos a los enemigos para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y buenos y llover sobre los justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? ¿Cuál es el punto que Cristo está diciendo aquí? ¿Cómo podemos reflejar el DNA de nuestro Padre Celestial? ADN, gracias, Carlos. ADN de nuestro Padre Celestial. Es como amando a nuestros enemigos. Carlos, a mí me causa mucha risa aquí cuando dice que el Padre hace el sol salir al bueno y al malo, y hace llover al justo y al injusto. ¿Sabe lo interesante? Dios tiene el poder para hacer que cuando salga el sol, le salga solamente al granjero que es bueno, pero al otro campesino malo que no salga. Y que llueva, o llovió al bueno, pero no al malo. Dios es el Todopoderoso. Pero ¿qué pasa? Cuando el sol sale, le da a quien, a todo el mundo. Y el punto aquí es esto. Si tenemos el ADN, ¿no es así, Garner? Sí. De nuestro Padre Celestial, vamos a amar a nuestros enemigos. Es lo que nos hace diferente, es lo que nos hace brillar. Él dice, si amamos a lo que nos aman, no somos mejores que los recaudadores de impuestos. Y en este contexto es como diciendo, wow, hasta la gente que no son religiosas hacen eso. Hasta los paganos aman a los que lo aman a ellos. Si queremos ser diferentes, reflejar a Dios, tenemos que amar a nuestros enemigos. Amén. Y finalmente la última clave, y si se ha quedado aquí este video un poquito largo, muy bien, es entender, si vamos a amar a nuestros enemigos, es entender
que nosotros éramos enemigos de Dios y Dios nos amó a nosotros. Amén. Romanos 5, hablando del Evangelio, del 6 al 10, dice, porque mientras aún éramos débiles, a su debido tiempo, Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. En siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios mediante él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Nosotros éramos los enemigos de Dios, pero ¿qué hizo Dios? Cuando teníamos hambre, nos dio el pan de vida. Cuando teníamos sed, nos dio el agua vida. Y si Dios hizo eso por nosotros tenemos que hacer eso para otros. Ahí está el poder, la motivación para nosotros poder amar a nuestros enemigos. Que el Señor nos ayude a cumplir ese mandamiento y a ser ciudadanos del reino de los cielos. Amén, Roger. No es fácil, pero no es imposible si nos llenamos del Espíritu de Cristo. Amén. Gracias a usted por habernos acompañado en este video.